Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Walter Velázquez, bienvenidos a la secuencia de entrevistas de la Cuarta Noticias. Me está acompañando el abogado Luis Quispe. ¿Cómo está, doctor abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Gracias por la invitación. Bueno, antes que nada agradecerle por su tiempo y bueno, lo que ha sucedido y lo que nos ha preocupado a todos es el reciente accidente de bus interprovincial que ha sucedido en la carretera central, ¿no? Donde ha dejado 33 muertos. Yo sé que ha pasado varios incidentes a través de los años, pero quisiera preguntarle, doctor, ¿por qué es algo recurrente que pasa ese tipo de sucesos y aún no se brinda una solución para el cuidado personal, no solamente de los clientes, sino también de las empresas de bus? Bueno, efectivamente, nuestro país es un país en el que los accidentes de tránsito son, como muy bien han señalado, recurrentes, cotidianos. Todos los días mueren personas en las calles y las carreteras de nuestro país. Y esta situación se viene arrastrando durante largos años. Son muchos factores, por supuesto, que confluyen a esta situación grave. Solamente para tener idea de lo que pasa en nuestro país, porque estamos precisamente conmemorando la Semana de Educación Vial. La primera semana de septiembre ha sido instaurado como la Semana de Educación Vial para promover entre la niñez y la juventud, en particular de edad escolar, temas de seguridad vial, para que los niños vayan tomando conciencia de su responsabilidad en el uso de la vía y los medios de transporte. Pues esta designación de la Semana de Educación Vial fue dada en el año 77, es decir, hace 44 años. Han pasado 44 años de que esta norma está vigente, en que las autoridades, por lo menos en las instituciones educativas, deben educar y formar a los niños para que sean buenos conductores y buenos peatones, ciudadanos que respeten las normas, pero en la práctica no se cumple. Quiere decir que esa letra es muerta. Por eso estamos enfrentando graves accidentes de tránsito. Solamente para entender claramente, en nuestro país han ocurrido en los últimos 11 años, nada más, 1.931.419 siniestros de tránsito, que ha dejado 648.644 heridos y han fallecido 32.216 personas en estos últimos 11 años. Y para conocer lo que está pasando ahora, en este año, en el año 2021, en que se está reanudando después de la pandemia, han fallecido ya 230 personas solamente en Lima, en los meses de enero al mes de agosto. De modo que esto es una muestra más de lo que ocurre en nuestro país en relación al tránsito y transporte. Y lo que ha ocurrido en el kilómetro 72 de la carretera central es una muestra más en el que lamentablemente el ser humano pone en riesgo la vida de las personas. La Sutran ha reportado de que la causa del accidente de tránsito en este caso ha sido el exceso de velocidad. Efectivamente, han reportado en el GPS que este conductor desarrollaba 94 kilómetros por hora. La norma señala que en las carreteras los conductores pueden desarrollar hasta 90 kilómetros por hora. En las carreteras. Pero en las carreteras depende de qué carreteras. Podría ser en la Panamericana, que es una vía plana, muchas veces incluso recta, en que las curvas no son sinuosas. Pero en la carretera central, en una gradiente, es decir, bajando de la sierra hacia la costa, una carretera sinuosa desarrollar 94 kilómetros, es una actitud irresponsable y criminal de parte del conductor. Él es responsable de este accidente, de la muerte de 33 personas. Entonces, ¿qué dice la norma al respecto? El Reglamento Nacional de Tránsito dice que el conductor puede tener el límite de velocidad que señala, pero antes de expresar los límites, el reglamento dice que la velocidad debe ser prudente y razonable. Prudente y razonable. El conductor tiene que darse cuenta que está viajando de noche, está cerca de una curva. No puede ser prudente y razonable entrar a 94 kilómetros en esa ruta. Entonces, lamentablemente, esto es recurrente. ¿Por qué? Porque los conductores no toman conciencia, porque lamentablemente obtienen la licencia de conducir de la forma más fácil, como se ha dicho, este escándalo que se está discutiendo en este momento en nuestro país a propósito de los dinámicos del centro, en que las propias autoridades se encargan de negociar las licencias de conducir. Y esta situación probablemente también hay en otras regiones.
Entonces, lamentablemente, parte de las autoridades, la falta de control, la falta de fiscalización al tránsito, al transporte, y el resultado es lo que tenemos. Estas enormes cifras que a diario enlutan los hogares peruanos. Ahora, doctor, usted mencionó sobre las infracciones. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio hay 77.515 infracciones hasta a lo que va del año. Y son en regiones también. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que falta para que las empresas mismas tomen conciencia de lo que está ocurriendo y que este suceso que acaba de ocurrir recientemente puede pasar una y otra vez? Por un lado, lo que tiene que haber es la obtención de la licencia de conducir no puede ser tan fácil. En nuestro país, acceder a una licencia de conducir, no solamente haciendo trampa, que es de lo más fácil, pagan una cantidad de dinero y le entregan la tarjeta como si se tratara de un obsequio, ¿no? El reglamento prevé, el reglamento de licencia de conducir señala que tienen que darse 3 condiciones para entregar la licencia de conducir. Primero, tiene que estar sano. Hay un examen clínico, un examen psicológico que debe aprobar. Luego tiene que conocer el Reglamento Nacional de Tránsito, que es una norma bastante, no es voluminosa, pero suficientemente importante, tiene 343 artículos. Y la tercera condición es que tenga habilidad en el manejo. En el primer caso, los centros médicos han sido reprobados y sancionados muchísimas veces. ¿Por qué? Porque entregaban la licencia de conducir sin pasarles el examen médico, sin tomarse el examen psicológico, le entregaban a delivery con una llamada telefónica, y lo de Junín es peor, lo de Huancayo, que pagando un dinero lo obtienen la licencia de conducir sin conocer nada. Las escuelas de conductores tampoco enseñan, simplemente pagan ahí y le dan la certificación. Hoy en día la SUTRAN ha tenido que implementar medidas de control con cámaras, con control biométrico para que estos conductores que ya tienen licencia, están revalidando o quieren acceder a una licencia profesional pues, o particular, tienen que cumplir rigurosamente los exámenes. El conocimiento del reglamento es casi nada, pero casi nada porque el propio Estado permite. Hay 200 preguntas que están en la página web del Ministerio de Transportes, se bajan las respuestas, en 2 o 3 días aprenden las respuestas y dan un buen examen, pero después nunca más hojean el Reglamento Nacional de Tránsito. Es decir, los conductores ignoran completamente el contenido de la norma. Entonces, si no saben la norma, ¿cómo van a saber comportarse? Pero el Estado está mirando de costado. Las autoridades no están fiscalizando suficientemente. Esa es la primera razón. La segunda, y tan importante como esa, es la actitud de la autoridad de fiscalización. La fiscalización tiene que ser exhaustiva. Las sanciones deben ser claras, las papeletas se tienen que pagar. Pero hay millones de soles de deudas a las municipalidades que no las pagan. ¿Por qué? Porque la misma ley permite. Echa la ley, echa la trampa. Se inicia un procedimiento administrativo, se agota la vía administrativa, se va al Poder Judicial y se acabó. Y no se paga la multa. Entonces hay que modificar la ley. Hay que modificar tanto la ley 27181, la Ley General de Tránsito y Transporte, o la ley del procedimiento administrativo general, que permite lamentablemente que se haga estos trámites, estas leguleyadas para eludir la responsabilidad. Por otro lado, llega a los jueces, llega a los fiscales, los acontecimientos de tránsito igualmente son laxos. Nosotros, nuestra organización, Luz Ámbar, consiguió una ley, logramos impulsar una ley, logramos que hubieran juzgados y fiscalías de tránsito, especializadas en tránsito. Pero ¿cuántos juzgados hay? En Lima, solamente 9 juzgados. No hay otro juzgado especializado en el interior del país. Responsabilidad del Poder Judicial. Yo personalmente he hablado con los presidentes de la Corte Suprema, pero siempre hay una disculpa, no tenemos presupuesto, no es posible, no tenemos personal. Que convoquen a concurso, que pidan presupuesto, que haya jueces y fiscales especializados en el país para que juzguen adecuadamente. ¿Qué pasa con estas sanciones que son laxas? Por ejemplo, un conductor que ingiere licor y maneja un vehículo es intervenido por la policía. Se le toman los 2 exámenes. Con el dosaje etílico, demostrado que está conduciendo en estado de ebriedad. El Código Penal dice que un conductor de vehículo privado debe estar 6 meses a 1 año en la cárcel y un conductor de transporte público de 1 año a 2 años en la cárcel. Mi pregunta es, ¿cuántos conductores están en la cárcel después de haber sido intervenidos por la policía, que anualmente reporta más o menos 12.000 o más de 12.000 infractores de esta norma? Ni uno solo, ninguno.
¿De qué sirve la ley? ¿De qué sirve el Código Penal? De nada. ¿Por qué no están en la cárcel? Porque el Ministerio Público tiene la facultad, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, de acogerlos al principio de oportunidad, hace un acta a nombre del Estado, los exculpa de responsabilidad y ya no los denuncia. Y se acabó. Ahí termina todo. Se perdió tiempo, se perdió dinero, se gestionó, todo el mundo hizo lo necesario para que llegara, que se sancionara a este infractor, pero no se le sanciona. Estas cosas tienen que cambiar. Entonces, si la autoridad misma no hace lo necesario, los esfuerzos necesarios para cambiar esta situación, evidentemente la situación va a continuar. Nuestra organización viene desarrollando varios aspectos. Vamos a lograr, esperamos, con este problema político no podemos avanzar. Nosotros tenemos proyectos de ley en la Comisión de Transporte del Congreso. Esperamos que la situación política se normalice para seguir impulsando y lograr algunas soluciones. Por ejemplo, el del licor. Tenemos un proyecto de ley, ya es el segundo proyecto de ley para bajar a 0.2 gramos de alcohol en la sangre. Tenemos el proyecto de ley para modificar la norma que he señalado y sancionar como corresponde a los infractores. De modo que hay situaciones que tienen que compartir, que tienen que partir de la propia autoridad. Ahora, usted mencionó el Ministerio de Transportes, pero el Ministerio de Transportes tampoco no está involucrándose al 100%. Es más, está viendo un tema sobre el apunte de ciclismo y eso lo han prolongado y sin embargo, hasta ahora no hemos visto una pronunciación, digamos, enfocada en lo que está sucediendo y a la vez algo que pueda pasar nuevamente sin conocer quizás la respuesta de dicho ministerio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ministerio? Aparte de las leyes, ¿cuál es el plan que tienen que crear para evitar ese tipo de situaciones que no van desde el accidente, sino más bien de cómo se organiza, ¿no? Todo ese tema? Bueno, he señalado algunos aspectos en general. Hay otros, evidentemente cada área, hay unas responsabilidades muy propias, por ejemplo, el transporte interprovincial, en el transporte urbano, en el transporte de taxi, en el transporte de mototaxi. Cada modalidad de servicio tiene sus particularidades y en gran medida está en las autoridades resolver este problema. Es verdad que también el propio conductor no toma conciencia de su responsabilidad. No se dan cuenta ellos que el título habilitante, que la licencia de conducir los compromete. La ley es clara, ellos tienen la responsabilidad del deber de cuidado. El hecho de que tengan una licencia de conducir, que es una gracia, no es un derecho, los obliga al deber de cuidado, así señala el Código Penal. Por eso, cuando ocurre un accidente de tránsito o un siniestro de tránsito, como se debe llamar correctamente, no accidente, porque un accidente es algo eventual, fortuito, involuntario, pues alguien tiene que responder por ese hecho. Entonces, los conductores no se dan cuenta que cuando generan una lesión, causan lesiones o causan daños a la propiedad, tienen que asumir esa responsabilidad. Así señala, así prevé la ley. Y no hacerlo, evidentemente, es contravenir a la ley y que no se cumpla lo que está dispuesto en las normas. Bueno, para ya culminar, ¿qué podría decirnos, estimado doctor? ¿Cuál cree que podría ser el escenario que tiene que ocurrir para prevenir esto? Y a la vez, ¿qué recomendaciones le haría a otros sistemas, por ejemplo, la fiscalización Bueno, o el nuevo ministerio que se puedan poner más atentos hasta esos tristes sucesos que, más de bueno, las pérdidas, claro. existan los daños? ¿Qué El recomendaría? problema es grave, el problema es sumamente grave, en el que naturalmente en primer término, son las autoridades los que tienen que tratar de solucionar el problema, pero por otro lado también la colectividad. A ver, considero que lo que hay que ir es a la raíz, es decir, a quien tenemos que educar son a los niños. Para nosotros, por eso es importante que se incorpore en el sílabus escolar el conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, para que los niños conozcan desde tierna edad las normas de tránsito. Si no conocen, ¿cómo van a ser buenos ciudadanos? En España, los niños reciben la formación de educación vial desde tierna edad, desde inicial, primaria, secundaria. Cuando terminan su bachillerato, están expeditos para recibir su licencia de conducir. En cambio, en nuestro país, nadie abre ese libro, nadie conoce el reglamento, los peatones caminan por donde les da la gana y no están habiendo sanciones adecuadas. Nosotros hemos logrado exculpar a algunos conductores cuando realmente el peatón tenía responsabilidad. El peatón y el conductor son exactamente igual responsables en el uso de la vía. Si bien es cierto, el reglamento dice el peatón tiene preferencia de paso, pero eso no lo exime de no cumplir el reglamento.
le da preferencia y plazo, pero siempre y cuando cumpla el reglamento nacional. Hay un título expresamente dirigido a los peatones para que ellos cumplan estrictamente la norma, pero el peatón desconoce. Por otro lado, decía que había que necesidad de educar a los niños desde tierna edad. Eso es fundamental. Por otro lado, hay que obligar a todas las empresas, entidades privadas y del Estado, a que haya una educación vial transversal en todo el orden de cosas. Si no se enseña a la población, no va a cambiar de actitud. La única forma es enseñar a la población. Y empezando con los niños, obviamente. Y luego hay que hacer modificaciones, como he señalado, y entre otras hay varias modificaciones que hacer tanto en la ley, en el Código Penal, para ir perfeccionando y seguir exigiendo. Este actual gobierno, que está siendo tan reprobado por la comunidad, que demuestra una serie de desaciertos, no sé ni qué decirle al ministro actual, ¿no? Y lo digo con todo respeto. El señor no sé si puede acoger o no nuestra sugerencia, de modo que vamos a esperar que se desarrollen los acontecimientos y ojalá cualquiera sea la autoridad, demos nuestro aporte. Estamos esperando que la situación se estabilice políticamente para que nuestra organización también siempre sea un soporte, una entidad que apoya a las instituciones del Estado. De modo que vamos a esperar aún que se den esa circunstancia, pero de momento consideramos que la situación política está muy agitada. Ya, para ir terminando, doctor, cuéntanos un poco de cuándo podría ocurrir esa reunión, porque creo que es muy necesario que ya se tome muy en cuenta lo que usted comenta y a la vez, eh, es cierto, se habla de educación en la niñez, pero mayormente ya cuando uno crece y también cae en lo que es el tema de las adicciones, el alcoholismo, precisamente. Y ha habido varios accidentes también que han pasado en nuestra capital y en otras regiones donde la excesiva velocidad se ha ocasionado por el consumo de alcohol. Sin embargo, las empresas no toman nada al respecto ni hacen una evaluación previa antes de que se produzca la conducción de los conductores. ¿Qué se tiene que hacer para que se cambie eso? No entendí bien la última pregunta. Usted habló de la enseñanza en los niños, pero sin embargo, cuando ya se está creciendo, aún nos cae en el tema de las adicciones y específicamente el consumo de alcohol, y eso también lo que ocasiona el exceso de velocidad y los accidentes. ¿Cómo se puede evitar eso, además de la buena Bueno, educación? ya he respondido, creo, a eso. La Ujú. educación es lo que puede hacer que cambie la población, ¿no? Hay que educar a todos, no solamente en educación vial, tiene que haber una educación mucho más seria en nuestro país. No hay formación en valores, no hay formación en educación cívica. Lo que está ocurriendo en nuestro país es sumamente grave. Cunde la corrupción. Estos hechos no se resuelven de la noche a la mañana. Y lamentablemente la política o los políticos en los últimos años no han tomado en cuenta este hecho. Por eso la violencia que existe en nuestro país, por eso la falta de seguridad ciudadana. No hay trabajo para los jóvenes, pero tampoco no hay posibilidad de que puedan desarrollarse siquiera, digamos, en cualquier ocupación porque sus valores están absolutamente decaídos. El problema es sumamente grave en nuestro país y lo que ocurre en el tránsito y transporte es una manifestación más de la grave crisis que enfrenta nuestro país. Una crisis fundamentalmente de valores, de formación ética y valores cívicos también, por supuesto. Muchas gracias, estimado doctor Luis Quispe. Mi nombre es Walter Velázquez. Esta es una entrevista para la Cuarta Noticias y nos vemos para esa próxima ocasión. Muchas gracias, doctor. Un placer.